Hoy día quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Marcos, ábranlo ahí en el capítulo 6. Vamos a estar desde el versículo 14 al versículo 29. Como dije antes de comenzar, el título de este sermón es La muerte del precursor del Mesías o la muerte del precursor del rey. Marcos capítulo 6, verso 14 en adelante. Vamos a dar lectura a todo el pasaje y luego lo vamos a desarrollar. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla, y enseguida el rey enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas palabras, hermanos, a menudo se ven muy lejanas de nuestras realidades, pero si hay algo que Jesús dejó claro, es que todos aquellos que creen en su nombre van a ser aborrecidos por este mundo. En el Evangelio de Marcos, Jesús está enseñando con autoridad, haciendo grandes maravillas, cosa que ningún hombre había hecho antes ni hará. Y las personas lo están viendo y las personas están oyendo y muchos se están beneficiando de Jesús. Pero aunque la gente ve y oye y se beneficia del Señor, la incredulidad igual está saliendo a la luz. Los gadarenos, a pesar de ver el gran milagro que Jesús hizo sanando a un hombre endemoniado, le dijeron que se fuera de ahí. En Nazaret la incredulidad fue tanta que Jesús se asombró y quedó perplejo ante la falta de fe de las personas de ahí. Los discípulos, quienes ahora salieron a predicar, van a experimentar la misma falta de fe de algunas personas, a tal punto que algunos no querrán ni oírlos ni recibirlos. Pero en este pasaje la incredulidad va a llegar a un punto tan alto que el profeta más grande de todos será decapitado por confrontar el pecado de este mundo.
Si usted ve los versículos que están alrededor de este pasaje, en el mismo capítulo 6 del verso 7 al 13, Jesús manda a sus discípulos a su primera misión solos. Y en el versículo 30 en adelante, Jesús se reúne con ellos para saber cómo les fue en esta misión. Es increíble que en medio de esta situación, de estas dos cosas, Marcos decide poner la historia que vamos a ver en esta noche para que podamos aprender, hermano, que aquellos que deciden poner en primer lugar el reino de Dios en su vida van a experimentar sufrimiento, incluso la misma muerte. Comenzamos en el verso 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Hermanos, la fama de Jesús llegó a los oídos del rey Herodes, no solo por lo que Jesús está enseñando y haciendo, sino que además porque ahora son los propios discípulos de Jesús quienes salieron a predicar de dos en dos la palabra. Para mí es interesante, hermanos, que aunque ahora los discípulos salieron a predicar, la gente no habla de ellos. Ellos no salieron a predicar para hacerse famosos o para hacerse reconocidos. El único mensaje de los apóstoles es acerca de Jesús. Esto nos enseña algo. La predicación de la palabra no está basada en nosotros. El mensaje que predicamos no es para hacernos populares. El mensaje que predicamos no es para que nos conozcan, sino para que conozcan a Cristo. Si hay un hombre que debe hacerse notorio, no es el nuestro, es Jesús. Y como el nombre de Jesús está siendo notorio a todos, todos están preguntando quién es este hombre que hace tantas maravillas, al cual lo están comparando con los profetas. Mire de nuevo el verso 14 al verso 16. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Hermanos, las personas están viendo en Jesús a un profeta de Dios, al punto de compararlo con los profetas del Antiguo Testamento como Elías. Pero Herodes está diciendo, este es Juan, ha resucitado. Y lo que hace este hombre por Jesús es porque el poder de Juan actúa en él. Juan ha resucitado de los muertos. Herodes está turbado, hermanos, por las cosas que escucha de Jesús y piensa que el espíritu de Juan, Juan el Bautista, se apoderó de Cristo. Ese es el pensamiento del rey Herodes. Recordemos que fue Herodes el culpable de encarcelar a Juan. Miren el verso 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Herodes fue el culpable de que a Juan lo encarcelaran. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Herodes está turbado por Jesús? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Herodes también está turbado y por qué se encuentra así? Según el verso 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. ¿Sabía eso usted? Que Herodes temía a Juan el Bautista. El punto no es ese. A pesar de eso, dice el verso 16, que Herodes decapitó a Juan. A pesar de eso. A pesar de que Herodes temía a Juan y sabía que era un varón justo y sabía que era un varón santo, igual lo mató, igual lo decapitó. Y ahora ha llegado a los oídos de este hombre que hay un profeta que está haciendo milagros, que está sanando a los endemoniados, que está predicando el mensaje de Dios con autoridad. A Herodes se le pasó por la mente, este debe ser Juan al que yo decapité, resucitó de los muertos, su espíritu reposa en este hombre de quien oigo hablar. Esa es la razón por la cual Herodes se encuentra turbado. Cree que el espíritu de Juan el Bautista está obrando dentro de Jesús. ¿Cuál fue la razón de que Herodes tomara por prisionero a Juan?
al punto de matarlo. Versos 17 al 19. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, su mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Herodes, hermanos, mandó a arrestar a Juan, lo mandó a encadenar y lo metió en la cárcel. Juan no tuvo ningún problema con leyes, no tuvo problemas con las leyes de la tetrarquía, no fue acusado por malhechor, tampoco Juan cometió algún acto ilícito. Juan está encarcelado, como dice el verso 17, por causa de Herodías. Es bueno entender un punto aquí en este versículo. Herodes el Grande, que no es el mismo Herodes de este relato, ¿ah? El del relato que estamos aquí es el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande al morir reparte el reino entre sus tres hijos. Arquelao recibió la provincia del sur, Judea, con el título de etnarca. Herodes Antipas, el de esta historia, recibe los territorios de Galilea y Perea con el título de tetrarca. A Herodes Felipe le fue asignada la región de Traconice de Iturea. De esta forma se repartió el reino entre sus hijos. Pero Herodes tenía otro hijo conocido por sobrenombre como Filipo. Este fue excluido de la herencia y se dice que probablemente vivía fuera de Palestina. Este Filipo se casó con su sobrina. ¿Saben cómo se llamaba su sobrina? Herodías. Herodes Antipas, quien era casado, en un viaje a Roma pasó por casa de su hermano Filipo, se entusiasmó con su cuñada Herodías, la esposa de su hermano, que además también era su sobrina. Fíjese la locura que está pasando aquí. Se la llevó y le propuso matrimonio. Toda esta situación, todo lo que está pasando acá, fue un gran escándalo que estaba y había salido a la luz pública y todos estaban callados. El único que enfrentó a Herodes fue Juan. Y las palabras de Juan fueron, según el verso 18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Desde aquí en adelante, por las palabras de Juan, va a cambiar su vida para siempre. Por enfrentar el pecado de Herodes y Herodías, a Juan lo arrestaron, a Juan lo encadenaron y a Juan lo metieron en la cárcel. Juan confrontó a este rey claramente. Su mensaje fue directo. Herodías es la mujer de tu hermano. No te es lícito tenerla. No se te permite hacerlo. ¿A Juan no le importó la autoridad que Roma le ha concedido a Herodes? Porque la ley de Dios está por encima de él y por encima de cualquier imperio romano. Ningún gobierno, ningún rey, ningún gobernante, ningún presidente, ningún político puede ponerse sobre la ley de nuestro Dios. Herodes, tú estás en adulterio, estás en pecado delante de Dios y ningún título, ninguna autoridad va a ocultar a los ojos de Dios lo que tú estás haciendo. Nadie se atrevía a decirle a Herodes del pecado que estaba cometiendo, pero Juan sí. Juan lo confrontó porque Juan fue enviado a predicar que todos los hombres se arrepintieran y el rey de Galilea no es la excepción. Esto nos muestra que el pecado, hermano, quien sea que lo cometa, debe ser enfrentado. Puede ser un hombre cualquiera o una eminencia, puede ser un recién convertido o un predicador, puede ser un neófito o un maestro, puede ser una oveja o un pastor. Cualquier pecado debe ser confrontado y ningún título ni ningún poder puede ocultar el pecado ante los ojos de Dios. Esto creó ira, rabia, molestia hacia Juan de parte de una mujer ambiciosa y adúltera al punto de querer matarlo. Verso 19. Pero Herodías lo acechaba y deseaba matarle y no podían. Esta palabra acechaba tiene el sentido de alguien sujeto a otro, estrecho a una persona.
pero en un sentido negativo. Estrecho a alguien por rencor, por odio, por resentimiento. Es una persona que está cercana a ti, que está dentro de tu corazón, que está en tus pensamientos, de hecho en nuestras palabras, pero porque le tenemos rencor, le tiene rabia, resentimiento. Así se encontraba esta mujer. Eso es lo que sentía en su corazón. A propósito, ¿nos hemos sentido alguna vez así por alguien? Hay personas en nuestra mente que están ahí porque tenemos resentimientos hacia ellos. Hay personas en nuestros corazones que les tenemos rencor. Hay gente que no quiere perdonar. Hay gente que tiene resentimiento en su corazón. Incluso hay cristianos que están resentidos con otros cristianos y no quieren perdonar. Esto nos enseña que es hora de sacar de nuestros corazones cualquier raíz de amargura. La amargura contamina y contamina a otros. De hecho, el libro de Hebreos dice que podemos dejar de alcanzar su gracia por estas cosas. Si estas cosas están en nuestros corazones, hermano, este versículo nos muestra que llegó el día de perdonar, que debemos dejar de actuar así. Debemos dejar de actuar con este tipo de corazón. Esta mujer es así. Los cristianos no seguimos ese ejemplo. Ella es así, pero no nosotros. Herodías estaba molesta, resentida, tenía odio en su corazón y un rencor que la consumía a tal punto que deseaba matar a Juan. No eran suficientes las cadenas, no fue suficiente la cárcel, ella quería matarlo, pero no podía. Imagínese lo frustrada que se sentía esta mujer. Logró encadenarlo, logró encarcelarlo, pero no puede matarlo. Y esa frustración crecía en su corazón. Y literalmente Herodías ardía por matar a Juan. Creo que esta historia, hermanos, está aquí no porque Dios quiere contarnos cómo Juan murió, sino para que sepamos que aquellos que quieren seguirlo a Él, este es el costo que debemos pagar. Predicar como Cristo quiere que prediques. Vivir como Cristo quiere que vivas tiene un precio y probablemente más cercano esté el día del Señor, las cosas irán empeorando. Recuerde las palabras del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Este es el costo de seguir al Señor. Rechazo de la gente, burlas, críticas, incluso arriesgar nuestras propias vidas. Yo pregunto a todos quienes seguimos a Cristo, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ser coherentes con nuestra fe? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a perder amigos por ser fiel a Cristo? Amigos que ya no nos quieren porque ya no vives en el mismo desenfreno que ellos y eso causa que te empiecen a mirar extraño y ya no les agrade mucho. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a que te despidan del trabajo porque tu jefe sabe que hay cosas que tú nunca vas a hacer por causa de tu fidelidad a Cristo? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a pagar el precio? No estoy hablando de ir al campo misionero a arriesgar tu vida, no estoy hablando de ir a un país islámico donde se prohíbe la fe cristiana. Estoy hablando de ser fiel a Jesucristo en Ecuador, en tu país, o yo aquí en Chile. ¿Qué estamos dispuestos a perder en Ecuador, en Chile, donde sea, por ser fiel a nuestro Señor? ¿O somos de los que ceden al mundo? ¿Somos de los que se adaptan al mundo? ¿Somos de los que se avergüenzan de su fe o de los que están dispuestos a correr riesgos por Cristo? Juan se ganó enemigos poderosos por su fidelidad al Señor. ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos dispuestos a seguir su ejemplo? Son preguntas que debemos hacer. ¿Por qué Herodías no podía matar a Juan, hermano? Según el verso 20, dice, porque Herodes temía. A pesar de que Herodes era rey de Galilea y de Perea,
A pesar de que tenía autoridad dada por el Imperio Romano, Herodes era cobarde. Este hombre tenía miedo de Juan. Y según el relato de Mateo, este temor venía porque el pueblo reconocía a Juan como un profeta de Dios. Herodes estaba entre darle el favor a su mujer o darle el favor al pueblo. Y además, sabe que Juan es, según el verso 20, varón justo y santo. Juan es un hombre de Dios, no solo porque se oye lo que dice el pueblo de él, sino que además por las características que Herodes mismo ve en Juan. Este hombre es justo, este hombre es santo. Las cadenas y la cárcel no le quitaron a Juan su integridad. Sigue siendo un hombre de Dios, a pesar de las circunstancias en las que se encuentra. Y esto impactó a Herodes. Por eso dice el verso 20, le guardaba a salvo. Herodes protegía cuidadosamente. Sabía que Herodías quería matarle, pero Herodes no quería. Él sabe que Juan es un profeta de Dios. Lo extraordinario de todo esto no es que Herodes no quisiera matar a Juan. Lo extraordinario es que Juan usa la cárcel, usa esta oportunidad para predicarle la palabra a Herodes. El verso 20 dice, y oyéndole, Herodes se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Juan, encarcelado, le predicaba la palabra de Dios al mismo hombre que lo encerró injustamente, al punto de que Herodes quedara perplejo, confundido y gustoso de oírle. La palabra está entrando en Herodes, sabe que el mensaje que Juan le predica es correcto, pero lamentablemente no está dispuesto a cambiar su corazón. Aún así, Juan no deja de cumplir el ministerio al cual fue llamado. Él puede estar preso, pero no la palabra de Dios. La palabra sigue siendo predicada en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier situación y a cualquier persona. Esto es lo extraordinario del pasaje. Recuerde, estas fueron las mismas palabras del apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta. Él le dijo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Los hombres de Dios siguen íntegros en cualquier circunstancia de su vida. Los hombres de Dios siguen cumpliendo su ministerio a pesar de que otros quieran impedirlo. Los hombres de Dios siguen predicando la palabra incluso si eso representa un peligro para ellos. Los hombres de Dios no hacen acepción de personas. Predican a todos los hombres porque todos necesitan la gracia de Dios en sus vidas. Este hombre que poco hablamos de él, Juan el Bautista, es el gran ejemplo para nosotros de amor a Dios y a su obra, pero también es el gran ejemplo para saber que quienes quieren seguir al Rey van a experimentar el desprecio de este mundo. ¿Estamos nosotros dispuestos a experimentar el desprecio de este mundo? ¿Estamos nosotros dispuestos a arriesgar la vida para que el reino de Dios sea propagado? ¿Estoy dispuesto a ser menospreciado por Cristo? Hasta este punto de la historia, Juan estaba protegido por Herodes. Pero un día de alcohol, de baile, de lujuria, va a ser el último día del profeta más grande de Dios. Versos 21 al 23. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Había llegado el cumpleaños del rey Herodes. Y comenzó una gran celebración, una gran fiesta. Invitados muy importantes para el rey estaban ese día. De hecho, podríamos decir, la élite, la plana mayor estaba presente en el cumpleaños de Herodes. Y en medio de la celebración, en medio de la comida, en medio de las copas de más, aparece la hija de Herodías danzando.
Esto que pasa aquí es algo totalmente inusual. La costumbre social de entonces no permitía a las mujeres sentarse en el banquete de los hombres. Lo normal era que si el rey estaba celebrando un banquete, su esposa debía hacer una celebración paralela, un banquete para mujeres. ¿Y por qué no se permitía a las mujeres en los banquetes? Porque en esos banquetes los hombres solicitaban mujeres para su entretenimiento. Y comenzaba el baile, comenzaba la diversión, danzas sensuales, erotismo, cosas que solían estar a cargo de mujeres de muy bajo nivel social, esclavas o prostitutas, pero no de una doncella, no de una princesa. Estamos hablando de la hija de Herodías, la hijastra del rey Herodes. Esto era inusual. ¿Cómo llegó a pasar esto? Todo esto fue un plan creado y maniobrado por Herodías. No le importó para nada exponer a su hija frente a estos hombres deseosos de entretenerse, que han comido de más, que han bebido de más. No le importa, con tal de cumplir sus objetivos. Esta mujer está dispuesta a cualquier cosa. Esta jovencita que los historiadores llaman Salomé, que no debió tener más de 16 o 17 años, cautivó con su danza a Herodes y a todos los que estaban con él. Y en ese momento, donde el rey estaba agradado y cautivado por esta jovencita, dijo estas palabras: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Pasó justo lo que buscaba Herodías. Llegó su oportunidad de vengarse de Juan, como dice el 21, llegó el día oportuno para ella. Y cuando Herodes dijo estas palabras, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, y hace un juramento, dice el verso 24, que la muchacha saliendo dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Herodes mordió el anzuelo, cayó en la maniobra de esta mujer. Herodes hizo exactamente lo que esta mujer quería. Herodías buscó el momento exacto, el momento oportuno para doblegar a Herodes y llevar a cabo su deseoso plan de matar a Juan. Cuando Herodes compromete su palabra frente a esta joven y frente a sus invitados, lo primero que hace esta joven es salir de la presencia de ellos a buscar a su mamá. Podría haberse quedado, podría haber pedido lo que se le ocurriera. Herodes le ofreció hasta la mitad de su reino, pero no, ella sale de ahí a buscar a su mamá, porque esta mujer obviamente fue la que diseñó todo este plan. Y todo está saliendo tal como ella quería. Por esa razón su hija salió a buscarla. ¿Qué pido, mamá? La cabeza de Juan el Bautista. Mire los versículos 25 al 28. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha a su madre. Así terminó la vida del profeta más grande de Dios, por el solo hecho de enfrentar el pecado de este mundo. Algo que se veía muy lejano, porque Herodes mismo le estaba guardando a salvo, pasó así, en un momento. 3 veces se repite esa palabra. Verso 25. Entonces ella entró prontamente. Verso 25. Quiero que ahora mismo. Verso 27. Y enseguida el rey. Todo pasó rápido, maniobrado por el deseo de venganza de esta mujer. Y aunque Herodes se puso profundamente contristado por esta petición, no le quedó otra que ejecutar a Juan. Había hecho un juramento ante sus invitados. Y como el ego de los hombres es más grande y más importante que la vida de una persona, bueno, mátenlo. ¿Qué importa si es profeta? ¿Qué importa si dice la verdad? ¿Qué importa si me ha dejado perplejo? Mátenlo, guardia, ven.
Anda y córtale la cabeza al prisionero y tráele. Me impacta la frialdad de esta escena, hermano. La frialdad de las personas en este pasaje. Un baile vale más que un hombre. Un juramento vale más que un hombre. Herodías recibiendo la cabeza del profeta en un plato y para ellos es algo totalmente normal. Pero lo que más lamento es la hija de Herodías, una niña de 16, 17 años, bailando en medio de los adultos, siendo sensual en medio de los hombres, pidiendo la cabeza de un hombre, recibiéndola en su mano y no siente absolutamente nada. ¿Pueden ver la influencia de su madre en ella? Son iguales. La misma sed de ambición, la misma mentalidad dispuesta a hacer cualquier cosa por sus objetivos. Recibe la cabeza del profeta de Dios. ¿Y qué? ¿Cree usted que eso le dio miedo? ¿Se puso a llorar de lo impactada? Nada de eso. Ambas deben haber estado riendo y gozándose por lo que hicieron. Esta es la influencia de una madre sobre su hija. Esta es la influencia de los padres sobre los hijos. ¿Quieres que tus hijos amen la iglesia? ¿Tú quieres que tus hijos amen la obra de Dios? ¿Quieres que tus hijos tomen en serio lo que hacemos aquí? ¿Qué están viendo ellos en nosotros? ¿Cuál es nuestra influencia? ¿Cómo estamos influenciando en la vida de ellos? ¿Amamos la iglesia del Señor? ¿Es lo más importante para ti el avance del reino? ¿Qué están viendo nuestros hijos en nuestra vida? Nuestros hijos nos están mirando. Nuestros hijos saben cuán importante o no es para nosotros el reino de Dios. Todo niño quiere ser como sus padres. Los niños ven a sus padres como héroes. Pero el mayor héroe que tú puedes presentarle a tu hijo se llama Jesucristo. Si quieres que tus hijos amen a Dios, comencemos primero a amarlo nosotros. Podemos preguntarnos también aquí, ¿por qué Juan amaba a Dios? Por la misma influencia, sus padres. ¿Tú sabes quién era el papá de Juan? Zacarías, sacerdote de Dios. Y su mamá Elizabeth, descendiente de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios e irreprensibles. Eso nos dice Lucas capítulo 1. Ambos eran así. Esto aprendió Juan de sus padres y vivió exactamente igual, al punto de dar su propia vida por el reino de Dios. Este fue el destino del precursor del Mesías. Pero así como los padres de Juan fueron ejemplos para él, Juan mismo, aunque murió, también fue ejemplo para otros. Mira el verso 29. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Estos hombres, discípulos de Juan, también se arriesgaron, al igual que su maestro. No les importó arriesgarse solo para darle a Juan una sepultura digna. Ellos salir a buscar el cuerpo están diciéndole a todos en la casa de Herodes, nosotros nos identificamos con él y vamos a seguir su legado. Los hombres de Dios son determinados y toman riesgos sin importar las consecuencias. El final de esta historia nos muestra que el verdadero poder no estaba en el palacio del rey. El verdadero poder no estaba en el plan macabro de Herodías. El verdadero poder no estaba en las manos de Herodes. El verdadero poder estaba en una celda solitaria con un grupo de hombres que habían aprendido a temer a Dios y porque le temían a Dios, no le temían a nada, ni a nadie, ni a ninguna persona. Ahí está el poder de Dios. ¿Cuántas cosas nos enseña esta historia? Primero, vemos que el poder del pecado es destructivo. El pecado se adueñó del corazón de Herodías, el pecado se adueñó del corazón de Herodes, de Salomé y de todos los que se gozaron al ver la cabeza de Juan en un plato. El pecado es destructivo. El pecado no está jugando con nosotros. Algunos quieren jugar con el pecado, pero el pecado no está jugando contigo ni conmigo. Es destructor, saca lo más vil y aterrador del corazón de los hombres. No juguemos con el pecado.
No juguemos una doble vida amando a Dios y a este mundo, porque lo único que conseguiremos es destrucción y muerte. Segundo, esta historia nos enseña que el Evangelio siempre será ofensivo al hombre natural. El Evangelio siempre será ofensivo para aquellos que se gozan y se deleitan en el pecado. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos hace quitar la vista de nosotros y nos hace poner la vista en Dios. El Evangelio nos hace ver que no somos el centro del universo, el centro de nuestras vidas es Él. El Evangelio nos muestra que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Él quiere. El Evangelio nos muestra que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. El Evangelio no exalta al hombre, el Evangelio exalta únicamente a Dios y a su gracia. Debemos recordar cada día de dónde el Evangelio nos ha sacado y de esta manera aprender a vivir más fieles a Dios. Tercero, este pasaje nos enseña que Dios es el único dueño de nuestras vidas y que no dependemos de nosotros mismos. Dios, fue Dios quien ordenó a Juan el Bautista que predicara su palabra. Y cuando el Señor lo envió, él ya sabía que a Juan lo iban a matar. Dios sabía el destino de Juan. Sabía lo que le iba a pasar por obedecer su voz. Pero hermanos, si se nos pasa por la mente que Dios dejó solo a Juan en esto, déjeme decirle algo. Herodes y Herodías pueden haber recibido la cabeza de Juan en un plato, pero nuestro Dios, nuestro Señor, recibió la alma de este hombre en los cielos por la eternidad. Juan perdió su cabeza, pero Herodes y esta mujer perdieron su alma. Al final, al final de cuentas, no existe ninguna duda sobre quién ganó y quién perdió en esta historia. Juan es el vencedor, Juan es el victorioso y no Herodes, porque nuestras vidas no están en manos de los tiranos, nuestras vidas le pertenecen a nuestro Dios. Y cuarto, también aprendemos en esta historia que nada ni nadie puede detener el avance del reino de Dios. Juan murió por causa de Dios, pero sus discípulos van a seguir con el trabajo. De hecho, Juan dio su vida para preparar el camino del Mesías y precisamente es el nombre del Mesías que está por toda Judea, por Galilea, por Samaria y se está expandiendo por todo lugar. Al propio Señor Jesús van a quitarle la vida más adelante, pero eso tampoco va a detener el avance del reino. Los apóstoles del Señor van a seguir con este legado y también van a morir por el reino de Dios, pero tampoco eso va a detener su avance. La razón es porque la promesa del Señor fue que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La muerte no puede detener el avance del reino de Dios en este mundo. La predicación del Evangelio seguirá expandiéndose hasta que nuestro Señor decida venir por nosotros. Los Herodes y las Herodías van a seguir levantándose a lo largo del tiempo de la historia, pero Dios seguirá levantando hombres y mujeres débiles como usted y como yo, fortalecidos por su bendita gracia, que sabrán ponerle resistencia a gente como esta y predicarán la palabra en todo lugar. Y si usted no lo hace y yo no lo hago, Dios buscará quien lo haga, porque el avance no se va a detener, pero usted y yo habremos perdido el más grande privilegio, servirle a Él. Preguntas finales para meditar. En esta historia, ¿con quién te representas más? ¿Eres de los que quieren que el reino de Dios avance? ¿O eres de los que ponen obstáculos en el reino de Dios? ¿Tenemos el corazón de Juan, que oímos a Dios y cumplimos su voluntad? Tenemos el corazón de Herodes, que oímos la palabra hasta quedar perplejos, pero sin cumplirla. Tenemos el corazón de Herodías, que oímos la palabra y nos molestamos y guardamos odio contra quien nos exhorta. Cuando alguien corrige tu pecado, ¿le agradeces o le guardas rencor?
¿Estás dispuesto a perder para que otros alcancen a Cristo? ¿Te interesa el avance del reino de Dios? ¿A quién me parezco yo en esta historia? Dios levanta a más hombres y mujeres en esta congregación y en todo el mundo con el mismo corazón de Juan para cumplir sus propósitos. Y si perdemos cosas en el camino, es entonces cuando tengamos ganado el cielo. Mis hermanos, les animo a todos a seguir siendo fieles a Dios. Y los obstáculos de la vida no son más que un paso. Nos espera lo más grande, la entrada al reino de los cielos para siempre. Sigamos firmes, sigamos adelante, sirviendo a Dios con un corazón sincero y humilde, siguiendo los pasos y el ejemplo de este hombre. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias por la invitación. Un abrazo y bendiciones a todos.